Mateo 6:13. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Se puede sentar. El mensaje que vamos a estar meditando está titulado ¿Cómo vencer la tentación? Amén. Escuche, porque le voy a hablar de 7 puntos en esta mañana. ¿Usted quiere saber cómo vencer la tentación? Bueno, a la luz de la palabra, en esta mañana lo vamos a saber. Esa misma escritura que acabamos de leer, te la voy a leer en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno. Amén. El primer punto para usted vencer la tentación es anticipándose a ella en oración. Amén. Nota que cuando el Señor Jesucristo enseñó acerca de la oración, Él enseñó que debíamos pedirle al Padre que nos guardara ¿de qué? Que nos guardara ¿de qué? De la tentación. El Señor Jesucristo, escuche, enseñó que cuando nosotros antes, escuche bien, de salir a la calle, antes de ir a la cocina, antes de hacer cualquier otra cosa, cuando usted se levanta, lo primero que usted tiene que hacer es buscar el rostro de Dios. Y después que usted le dio gracias al Señor, lo alabó, bendijo su nombre, y usted comenzó a hablar con Dios acerca de todas las cosas que usted necesita hablar con Él, el Señor enseñó que usted debe incluir en esa oración, pedirle a Dios que no permita que cedamos a la tentación. Estamos acá. Así que para que usted no se vea en medio de una tentación, es bueno que usted desde temprano le pida a Dios: Señor, no me dejes caer en tentación. Si estamos acá. Entonces, ¿cómo puedo vencer yo la tentación? Usted que todo el tiempo está cediendo a las tentaciones del maligno, del diablo. Y es importante entender lo que es una tentación. Tentación es la incitación al pecado, o es la incitación a pecar. Cuando se habla de tentación, se habla de un enemigo que está incitándote a hacer lo malo. Entonces usted tiene que tener presente que el enemigo todos los días va a colocar delante de usted tentaciones para hacerlo caer, para hacerlo fallarle a Dios, para hacerle hacer lo malo. Entonces, ¿cómo puede usted vencer la tentación? Anticipándose en oración, siendo consciente que hoy usted tiene que ser consciente que hoy, después que salga de este lugar, el enemigo va a colocar tentaciones delante de usted, de todo tipo. Sí, algunas pueden venir al pensamiento, otras pueden ser puestas delante de sus ojos, otras pueden ser escuchadas por sus oídos. Pero usted oró y usted le dijo al Señor: Señor, en este día líbrame de toda tentación. Usted se anticipó y ya Dios está ¿qué?
trabajando a favor de usted. Eso mismo es lo que dice Mateo 26:41. El Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Si estamos acá, iglesia. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos? Que velaran, que oraran, para que no cayeran en tentación. Pero cuando ellos debieron estar velando, la Escritura registra que ellos se quedaron dormidos. Fue por eso que cuando al Señor lo apresaron, Pedro lo negó 3 veces. Y el resto de los discípulos salieron huyendo. No soportaron la tentación. ¿Sabe por qué? Porque no se anticiparon. El Señor les dijo que si ellos hubiesen estado orando, si ellos hubiesen estado velando, en el momento que la tentación hubiese venido, ellos no hubiesen caído. Si estamos acá. Entonces, como primer punto, para que usted pueda vencer la tentación, usted tiene que anticiparse a ella en oración. El problema de muchos es que no son conscientes de esto y quieren hacer las cosas y muchas veces sobre el momento. No tienen las suficientes fuerzas para decir no. Si estamos acá, necesitaste un previo tiempo en el secreto, en la comunión, a solas con Dios, habiendo hablado con Él, para que Él te hubiese fortalecido, para que Él te hubiese llenado, para que Él te hubiese preparado, y de esa manera no hubieses caído. Amén. El segundo punto para vencer la tentación en esta mañana es identificando cuándo es una tentación y usar la sabiduría de Dios. Mire cómo dice acá esta escritura en Mateo 22:18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Si estamos acá. Nota que usted tiene que identificar cuando lo que está delante de usted es una tentación. Delante de Jesús habían venido los escribas y le habían presentado una moneda y le habían preguntado al Señor que si era lícito. Bueno, no le habían presentado una moneda, Él fue el que la pidió. Al Señor le preguntaron que si era lícito dar tributo a Roma. Y el Señor preguntó. El Señor dijo que le presentaran una moneda. Cuando la tuvo en su mano, la mostró y preguntó que de quién era la inscripción, porque había una inscripción, pero también había una imagen. La imagen era de César y la inscripción quería mostrar a César como rey, como señor. Pero el Señor dijo: dad a César lo que es de quién, de César, y a Dios lo que es de Dios. Pero porque el Señor supo que lo que estaban colocando delante de Él era una tentación. ¿Cómo se dio cuenta Él? Porque Él conocía los corazones. Y por eso es que usted tiene que tener comunión con el Señor, para que Él le ayude a ver más allá de lo que muchas veces las personas están haciendo delante de usted. Porque usted está viendo su cara, usted está escuchando sus palabras, usted está viendo sus acciones, y aparentemente lo que están haciendo no es malo, pero el Señor entendió que lo que estaba detrás de todo aquello era una tentación. Entonces, cuando Él observó que lo que estaba sucediendo era que lo estaba tentando el diablo, Él identificó. Lo que Él hizo fue que usó la sabiduría de Dios. Estamos acá. Entonces usted tiene que identificar cuando lo que está delante de usted es una tentación del diablo. Si estamos acá. Muchas veces el enemigo se nos mete por el sentimiento.
Sí, muchas veces por ahí es donde el enemigo se nos mete. Tenemos un familiar que no conoce del Señor, pero él no celebra como nosotros celebramos. Él celebra con música secular, tomando trago. ¿Estamos acá? Sí. Haciendo cualquier disparate como usted logra ver hoy. Y entonces te invitan. Y el enemigo te hace creer que el ir no es malo, sobre todo porque ese es familiar y sería bueno acompañarlo. Pero resulta que ahí está el enemigo preparando el momento para que tú caigas en la tentación, ya bien sea de escuchar música que no le agrada a Dios, ya bien sea de cantarla, ya bien sea de bailarla, ya bien sea de tomar trago, ya bien sea de hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita identificar? Si verdaderamente lo que ese familiar necesita es que usted vaya a esa celebración, o usted más bien le haga una llamada. Y si usted quiere bendecirlo con algo, usted le diga: te voy a mandar mi detalle, o mañana pasado cuando nos encontremos tengo algo que entregarte. ¿Por qué? Porque usted identificó. Usted notó que no tanto era el familiar, sino era el enemigo que estaba detrás de ese familiar. Si estamos acá, que el enemigo en medio de aquella celebración te quería hacer caer, y tú lo identificaste, y tuviste que utilizar ¿qué? La sabiduría de Dios. Tuviste que poner a Dios primero, que eso fue lo que hizo el Señor. El Señor no cayó en la tentación. Él no dijo: sí, todo lo que Roma nos está demandando hay que concedérselo. No, porque él no podía ni rebelarse contra el tributo que el pueblo judío pagaba al imperio romano, pero tampoco podía aceptar que lo que estaba en la inscripción de aquella moneda el pueblo lo aceptara, porque el único Dios que tenemos nosotros es el Dios de los cielos, y en la inscripción eso era lo que decía. Y por eso el Señor dijo: da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Mi hermano, mi amigo, te amo, te bendigo, me gozo por tu vida, por tu cumpleaños, pero déjame decirte que no voy a estar. ¿Por qué? Porque usted identificó que detrás de todo aquello lo que había era una tentación del diablo. Si estamos acá, y usted dijo: no, yo no voy a caer, yo no voy a ceder. Así que el punto número 2 en esta mañana, para saber cómo vencer la tentación, es identificar cuando es una tentación y usar la sabiduría de Dios. Punto número 3, llenándonos del Espíritu Santo y aplicando correctamente la palabra de Dios. Dice Mateo 4:1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Si estamos acá, bastante que conocemos esta escritura, bastante que aquí se ha predicado. Y nota que cuando el Señor, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, la escritura registra que quien vino a él fue el tentador. Estamos acá. Nota, porque esa es una de las características, uno de los calificativos que se le da a Satanás, el diablo, el tentador, porque él es el que tienta. Y él vino donde el Señor se encontraba. Y el Señor, para vencer la tentación o las tentaciones que Satanás puso delante de él, necesitó estar lleno del Espíritu Santo y necesitó usar correctamente las escrituras. Supo cuando Satanás le estaba citando la palabra. Nota que Satanás no utilizó, presta la atención, la Biblia que escribió Anton LaVey, oyó, no utilizó la Biblia satánica, no utilizó un libro de magia, no utilizó un libro de el oculto, utilizó esta que tú estás utilizando quizás hoy. Él utilizó la Tanat, utilizó los salmos. Hoy
puede utilizar la Reina Valera 1960. Si estamos acá. El Señor, para vencer la tentación, necesitó estar lleno de la palabra de Dios, así como necesitó estar lleno del Espíritu Santo. Entonces muchas personas están cayendo en las tentaciones, no porque la tentación no se pueda vencer, es porque sencillamente no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Estamos acá. Punto número 4. Sacando la concupiscencia de nuestras vidas. Concupiscencia o pecado. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. ¿Cómo puedo vencer la tentación? Si tú todavía conservas pecado dentro de tu corazón, todavía conservas concupiscencia, ese mismo deseo de hacer lo malo es el que te va a atraer, es el que te va a hacer buscar, es el que te va a hacer ceder. Si estamos acá. Cuando tú sacas de tu corazón el deseo de mentir, cuando tú sacas la mentira, tú dices: yo no puedo consentir la mentira en mi vida. Yo no puedo estar recurriendo a la mentira. Va a llegar el momento en que vas a estar frente a una situación donde el enemigo te va a decir: miente. Ahora ninguno de los que están aquí miente. Sí. Póngase a revisar cuántas mentiras dice usted al día. Si quiere, comience desde que se levanta. Comience a hacer una lista. Y se va a dar cuenta que usted, cuando quiere mirar, dice: Dios mío, y yo miento de esta manera. Sí, a veces no queremos aceptarlo. Pero el enemigo va a colocar situaciones en las que tú vas a tener que decidir si hablar con la verdad o seguir mintiendo. Entonces tú nunca vas a poder vencer la tentación de mentir si tú no sacas la mentira de dentro de ti. Si estamos acá. Así mismo sucede con el chisme. Sí. ¿Usted sabe cuántas personas no saben vivir si no están chismoseando? Sí. No saben vivir sin el chisme. Todo el tiempo o lo están llevando o lo están buscando. Sí. Sí. Entonces, usted quiere vencer esa tentación, pero resulta que usted no lo ha sacado de su corazón. Y usted tiene que sacar. Usted tiene que batallar contra eso. Y tiene que decírselo al Señor: Señor, yo no sé vivir si no estoy chismoseando. Si esa es su situación. Señor, yo desde que me levanto. Señor, yo antes de irme a acostar. Porque hay gente que desde que se levanta y hasta que se acuesta, sí, le dieron tanto lugar que eso los tiene derrotados, que eso no los deja avanzar. Entonces, ¿cómo puedes tú vencer el chisme si tú no lo has sacado? Asimismo, todo tipo de pecado. Hay cosas que si tú no las sacas, tú te vas a sentir todo el tiempo atraído. Sí. Hay músicas que no le agradan a Dios. Sí. Hay lugares que no te convienen. Hay amistades que no te edifican. Y usted tiene que hacer algo. Sí, porque ya vimos al principio que la tentación es la incitación al pecado.
usted se siente incitado, se siente atraído, se siente invitado. Entonces, si usted no saca, usted nunca va a poder decir que usted venció la tentación. Y eso es lo que dice acá, que cuando alguno es tentado, no puede decir que fue tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio pecado. Hay gente que ni siquiera lo van a buscar a su casa. El deseo que tienen de salir, hacer cosas allá afuera, es lo que los hace que ellos salgan y buscan lo que nunca debieron haber buscado. Entonces, no te engañes. La concupiscencia es algo de lo que tú te tienes que liberar, es algo que tú tienes que desarraigar, es algo que tú tienes que arrancar. Porque si tú no lo haces, tú siempre vas a caer en la tentación del diablo. Si estamos acá. Punto número 5. Quitándole la oportunidad a Satanás. Escucha. Quitándole la oportunidad a Satanás. Dice la Escritura en 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Estamos en continencia, si estamos acá. Esto es algo que deben tener muy en cuenta los que tienen vida de pareja, los casados. Pero el punto aplica para cada área de nuestras vidas. No necesariamente tiene que ser en el área de la vida de pareja. Quitándole la oportunidad a Satanás. Y aquí encontramos que muchas veces dentro de la vida de pareja se le da la oportunidad al diablo. ¿Para qué? Para que te tiente. Estamos acá. Mujeres que no quieren cumplir el deber conyugal, como tampoco hombres. Y Satanás comienza a susurrar al oído y comienzan a aparecer aquellos supermanes. Estamos acá. Sí, comienzan a aparecer de donde usted menos se los imagina. Y comienzan a llegar las solicitudes, las invitaciones. Y comienzan a salir los recuerdos. Estamos acá. Del bendito Facebook. Y entonces esos recuerdos te trasladan y te llevan. Y tú dices, wow, pero mi casa, mi esposo, mi esposa me tiene tan desatendido, tan descuidado. Y yo no sé si creen que es Dios quien se lo está o se la está mandando. No es Dios, es el diablo. Claro, usted lo leyó en la escritura anterior que Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo puedo vencer yo la tentación? Quitándole la oportunidad al diablo, no dándole lugar a Satanás. Si estamos acá, no ignorando sus maquinaciones. Si está escrito en la Biblia, préstele atención. Pero hay mujeres que quieren ser más sabias que Dios, así como también hay hombres. Sí, usted tiene que quitarle la oportunidad que pueda tener Satanás. Porque cuando tú le das la oportunidad, créelo que Él la va a aprovechar. Él no la deja pasar. Él no respeta. Hizo caer a David, hizo caer a Sansón. Te estoy hablando de ungidos. Te estoy hablando de gente que estaban llenos del Espíritu de Dios. Pero ¿qué sucedió con ellos? Le dieron la oportunidad. Y usted no le puede dar esa oportunidad al diablo. Si usted quiere mantenerse en victoria sobre la tentación, usted tiene que quitarle toda la oportunidad que él pueda tener. ¿Usted sabe cuánta gente se sintió tentada en no venir en esta mañana a este servicio? Eso es una tentación. El enemigo coloca la tentación, no vaya. Mira que tienes tantas cosas que hacer. No vayas. Déjalo para la otra semana. Mira que estás cansado.
Mira que estás enfermo. Mira que no tienes para los transportes. Sí, tentaciones. Pero usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quitarle esa oportunidad. Usted no puede ni siquiera consentir aquello, considerarlo en ninguna manera. Nosotros no vencemos las tentaciones que están delante de nosotros, no porque no las podamos vencer, es porque sencillamente estamos ignorando lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros debemos mantenernos en victoria, ser victoriosos. Y la vida de pareja es una vida que el enemigo todo el tiempo está atacando. La relación conyugal, los matrimonios. Porque él vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Vino a robarse el amor en las parejas. Vino a robarse el respeto, el diálogo. Sí, vino a robarse la fidelidad. El enemigo no se queda quieto. Y él va a trabajar todos los días. Pero usted, como mujer de Dios, usted tiene que poner por encima de todo lo que esté sucediendo lo que dice la palabra de Dios. Asimismo el hombre, esa mujer puede ser todo lo contrario a lo que usted desea, pero la Biblia te dice cómo tienes que ser. Tú tienes que ser como dice la Biblia y no justificar que ella está provocando cosas para que entonces tú hagas lo que no deberías hacer. Lo mismo suele pasar con la mujer. Nos llenamos de motivos, nos llenamos de razones. Eso fue lo que sucedió con Eva. Eva dijo la serpiente, justificando lo que no debió haber hecho. ¿Y qué dijo Adán? La mujer. Sí, la mujer. La mujer fue la que me dio a comer. En otras palabras, por causa de la mujer, yo pequé. Hay que quitarle la oportunidad al diablo. Séale fiel a su esposo, séale fiel a su esposa desde el pensamiento. Estamos acá. Alguien debería adorar a Dios. No se ponga a mirar a otra mujer, no se ponga a mirar a otro hombre. No lo codicie, porque eso es pecado. Eso no le agrada a Dios. Amén. Así que usted no va a vencer la tentación hasta que usted no le quita la oportunidad al diablo. Sexto, resistiendo. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Estamos acá. ¿Cómo puede vencer usted la tentación? Resistiendo. Sí. Eso fue lo que sucedió con los jóvenes hebreos. Ellos les colocaron una imagen para que la adoraran. Y si no la adoraban, iban a ser echados en un horno de fuego. Pero ellos escogieron ser echados en el horno de fuego antes de ceder a la tentación. Si estamos acá, iglesia. Ellos no cedieron a la propuesta que el diablo les estaba haciendo. Usted tiene que resistir. Pero hay muchos que no están dispuestos a batallar contra aquello que el enemigo está colocando delante de ellos. Si estamos acá. Este año para mí se ha convertido en un desafío en el tema de la salud, porque estoy batallando. Hay cosas que en otros años inmediatamente me sentí algo, me hacían recurrir a los medicamentos. Pero este año dije no, o te creo, Señor. Y no ha sido fácil, pero me ha tocado. Sí, porque es mucho más fácil tomarse un acetaminofén, untarse la frente de Vaporub. ¿Usted me entiende, verdad? Sí. Usted en ese mismo momento comienza a sentir como una frescura, como un alivio, como un cambio.
Resulta que lo que yo estaba sintiendo no era tan natural, era algo espiritual. Era algo que yo debía enfrentar con la oración, con la fe. Y que sabía que me iba, quizás, en algunos casos, porque no siempre suele suceder, en algunos casos me iba a tardar un poco más. Pero si yo me mantenía resistiendo al enemigo, entonces el dolor iba a desaparecer. Eso es lo que dice la Escritura. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. El diablo no huye de quien no lo resiste. El diablo no huye de quien no dice no. Y el diablo va notando cómo cedes con facilidad a cada una de las tentaciones que él va colocando delante de ti. Sí, no siempre son mujeres, no siempre son hombres, no siempre es en el área sexual, en el área financiera. ¿Usted sabe cuánta gente deja de congregarse? Sí, por el dinero. Sí, dejan a Dios. Eso es una tentación que el diablo te colocó. Hace un par de viernes atrás el Señor nos hablaba de la bendición que enriquece. Sí, el Señor nos hablaba de lo que lastimosamente hicieron hombres y mujeres, creyendo que estaban tomando la bendición que Dios tenía para ellos. Pero luego aquello le causó tristeza, porque eso es lo que dice la Escritura, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Si lo que tú escogiste te está añadiendo tristeza, aflicción, dolor, eso no vino de Dios. Y ese fue el caso de Abraham, cuando decidió tener una familia con la mujer que Dios no le había dado, sino con la que ella y él se inventaron. Sí, eso fue lo que le pasó a Sansón cuando escogió a Dalila y no escogió a una mujer del pueblo de Dios. Sí, gente que cree que la bendición que les llegó vino de Dios porque estaban desempleados, porque no tenían con qué comer. Pero resulta que el diablo conoce las necesidades y él trabaja con base a la necesidad. Él no es tan como tú piensas. Sí, por algo engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. No creas tú que es que los ángeles eran unos. No, el hombre tuvo que haber hecho una buena, sí, un buen trabajo. Tuvo que haberles lavado muy bien el cerebro. Tuvo que haberles pintado algo que les hizo creer que yéndose con él estarían mejor con el Señor. No creas tú que cuando el diablo logra engañar a alguien es porque le hizo creer que le va a ir mal. No, él le hizo creer que le iba a ir bien. Hoy, ¿en qué están convertidos esos ángeles que engañó? Son los ángeles caídos de los que habla la palabra de Dios, que algunos están en prisiones de oscuridad. Iglesia, usted tiene que resistir. Si usted no resiste al diablo, si usted no resiste la tentación, usted siempre va a estar siendo ¿qué? Derrotado. Y 7, creyendo que Dios te dio la salida antes de permitir la tentación. Si estamos acá, dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis ¿qué? Soportar. Estamos acá. Mire, cuando usted tenga delante de usted una tentación, sepa que antes de que esa tentación viniera, ya Dios le había dado la salida para que usted saliera de ella. Usted no tiene por qué comenzar a hacer cosas que van en contra de lo que dijo Dios. Usted tiene que preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es la salida frente a esta tentación? La salida que tuvo José cuando la esposa de Potifar le quitó las ropas fue huir, correr. Esa fue la salida. El Señor le dijo a Timoteo a través del apóstol Pablo: huye de las pasiones juveniles. El Señor te va a dar la salida. No, pastor, es que no tuvo otra opción. Sinvergüenza. Sí, las cosas hay que llamarlas como son. Pastor, no teníamos con qué comer, no teníamos con qué pagar el arriendo, no teníamos cómo comprar el vestido, no teníamos cómo
pagar los servicios. Pero entonces Dios se equivocó. Tenemos que ponernos de acuerdo. O nos hemos estado equivocando o el equivocado es Dios. Dígame usted, ¿quién se pudo haber equivocado? ¿Será que Dios es el equivocado? Yo no creo que Dios sea el equivocado. Si la Biblia dice que Dios da juntamente con la tentación la salida, es porque con la tentación viene la salida. Y muchos acuden a lo que no debían acudir. Van a donde no tendrían que ir. Hacen lo que no tendrían que hacer. Se dejaron engañar del diablo. No le creas la mentira a Satanás. Te vuelvo a repetir, la bendición de Dios es la que enriquece. Inicialmente lo que el diablo te pone delante de ti, te alegra. Tú piensas que eso vino de Dios, pero con el tiempo te vas a lamentar. Sí, te va a doler. Vas a sufrir. No le sigas la corriente al diablo. La tentación es algo que se puede vencer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la tentación es algo que se puede vencer? Hay gente que está tentada a quitarse la vida. No te quites la vida, que tu problema tiene solución. La semana pasada veíamos una enseñanza que el Señor nos daba. Vuelve a comenzar. De eso nos hablaba el Señor. Y el Señor nos decía que nos acerquemos confiadamente a su trono de gracia, donde Él nos perdonará, donde hallaremos el oportuno socorro para nuestras almas. El problema de muchos es que están corriendo a donde no debían correr. Están acudiendo a quien no deberían acudir. Están buscando ayuda en quien nunca debieron haberla buscado. Le están contando sus problemas a quien nunca se los debieron haber contado. Sí, están recibiendo consejos de quien nunca debieron haber recibido un consejo. Así que préstele atención a esto. Toda tentación tiene salida en cualquiera que sea el área. Sí, tiene salida. Hace mucho tiempo escuché de un caso de una joven que se comprometió con un chico que no amaba a Dios ni la amaba a ella. Y le dijo que le demostrara de verdad cuánto lo amaba. Usted me entiende, ¿verdad? Y así usted sabe a cuánta gente el diablo logra engañar. Caen en la tentación del diablo. Usted no tiene por qué demostrarle a nadie. Usted tiene que serle fiel a Dios. Mientras usted le sea fiel a Dios, el diablo va a estar huyendo delante de usted. El diablo no huye delante de aquel que no solo lo considera, sino que con facilidad lo consiente, lo acepta. En esta mañana el Señor nos está hablando que la tentación se puede vencer. Que me estoy quedando solo, que los años me están pasando. ¿Usted sabe cuánta gente está tentada a irse con el primero que aparezca? Sí, sí, con el primero que aparezca, porque no quieren esperar en el Señor. El Señor les habló, les dio promesa, y la bendición que Dios tenía para ellos la están desechando, porque el diablo vino y les puso. Los primeros días todo es, usted se imagina, cuando están viviendo, entonces cuando se escucha el lamento. ¿Y qué le pasó? No, le partió la cara. Sí. ¿Y qué le pasó? No, la dejó sin comida. ¿Y qué le pasó? La echó. Bueno, y ese no era el que le iba a cambiar la vida. Ese no era el hombre de sus sueños. Ese no era el que estaba, por el que estaba orando, el que creyó que venía de parte de Dios.
Sí, el diablo va a tentar a que te dejes de congregar, a que dejes de ser honrado, a que dejes de ser fiel, a que dejes de ser leal, a que dejes de ser honesto, a que dejes de hablar la verdad, a que te dejes de someter a la autoridad. Usted sabe cuánta gente se dejó tentar del diablo y hoy viven una vida sin sometimiento a nadie. El amigo que hoy tienen es el diablo. Me gustaba mucho lo que el Señor nos ministraba la semana pasada cuando nos hablaba del hijo pródigo. El hijo que regresó a la casa de su padre porque no se quería morir. Pero me gustó lo que el Espíritu me siguió hablando, porque el Espíritu me dijo, él regresó a trabajar. Estamos acá. Él regresó a trabajar en los negocios de su padre, porque eso fue lo que dijo. Me levantaré, iré a mi casa y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En otras palabras, hazme como a uno de tus trabajadores. Padre, yo regresé a trabajarte a ti. Si estamos acá. Y cuando uno está dispuesto a trabajarle a Dios, entonces Dios está dispuesto a devolverle a uno lo que el diablo le quitó. Y yo no entiendo por qué aquí hay gente que no le quiere trabajar a Dios. Y algunos dicen, yo le trabajo de esta y de esta y de esta y de esta otra manera. Yo creo que Dios por algo estableció lo que nosotros vemos en la Escritura, porque Dios es un Dios de orden. Y la bendición fluye más donde está el orden de Dios. Así que en esta mañana tú tienes que creer que la tentación se puede vencer. Dale el aplauso al Señor.